Bienvenido a un video que mostrará cómo usar una tabla de las series Taylor y Maclaurin comunes para determinar fórmulas adicionales para las series Taylor y Maclaurin. La lista que vemos aquí, de series de potencia, es bastante común en la mayoría de los libros de texto. Pero lo que podemos hacer es tomar estas fórmulas y usarlas para encontrar fórmulas adicionales para series de potencia. Por ejemplo, si queremos determinar la serie de potencias para f de x es igual al coseno x al cuadrado, podemos usar la fórmula para coseno x. Es un proceso bastante sencillo. Donde sea que veamos x en esta fórmula, la reemplazaremos con x al cuadrado. Entonces todavía tendremos 1 negativo a la enésima, y aquí tendremos x al cuadrado. A la potencia de 2n, dividido por 2n factorial. Sigamos adelante y simplifiquemos esto una vez más. Recuerde que cuando tenemos una potencia elevada a una potencia, multiplicamos los exponentes, esto será x para los 4n, dividido por 2n factorial. Sigamos adelante y generemos algunos de los términos en esta serie de poder. Entonces, cuando n es 0, tendremos 1 negativo a 0, ese será 1, x al 0, que será 1, y luego tendremos 0 factorial en el denominador, eso nos dará 1. Cuando n es igual a 1, tendremos 1 negativo veces x al cuarto, dividido por 2 factorial. Además, cuando n es 2, tendremos 1 positivo, x al octavo, dividido por 4 factorial. Además cuando n es 3, será negativo, x al 12, y será 6 factorial. Y así. Sigamos adelante y simplifiquemos esto una vez más. Tendremos coseno x al cuadrado es igual a 1 menos x al cuarto. Sobre 2 factorial. Más x al octavo dividido entre 4 factoriales, menos x al 12, dividido por 6 factoriales, y así sucesivamente. Y ahí lo tenemos. Vamos a echar un vistazo a uno más básico. Luego veremos a un par que es más desafiante. Queremos determinar que la serie de potencia para f de x es igual a e para las 2x, y ya se nos da la serie de potencia para e para la x. De nuevo, donde veamos x, lo reemplazaremos con 2x. Entonces tendremos 2x para la n, dividido por n factorial. Entonces, para encontrar los primeros términos de esta serie de potencia, podríamos usar esta fórmula aquí, o podríamos reemplazar x con 2x en la forma expandida de la serie de potencia. Como vemos aquí, vamos a seguir adelante e intentarlo de esta manera. Entonces tendremos 1, más, en lugar de x tendremos 2x. Además, ahora tendremos 2x al cuadrado en lugar de x. Dividido entre 2 factoriales, más 2x al tercero. Dividido por 3 factoriales, más 2x al cuarto, y así sucesivamente. Sigamos adelante y simplifiquemos esto un poco. Tendremos 1 más 2x, esto será 4x al cuadrado dividido por 2 factoriales, más esto será 8x al cubo dividido por 3 factoriales, esto sería 16x al cuarto, dividido por 4 factoriales, y así sucesivamente. Ahora podríamos simplificar estas fracciones aquí, pero seguiremos adelante y nos detendremos allí. Echemos un vistazo a una pareja que está un poco más involucrada. Aquí, queremos determinar la serie de potencias para f de x es igual a e para x, seno x. Bueno, tenemos una serie de potencia para e a la x, y tenemos una serie de potencia para seno x. Entonces, si multiplicamos estas dos series de potencia, tendremos la serie de potencia para la función dada. Y la forma en que haremos esto es, vamos a multiplicar los primeros términos de esta serie de potencia, por los primeros términos de esta serie de potencia. Ahora, debido a que hay un número infinito de términos en cada una de estas series de potencia, vamos a tratar de multiplicarlos, de modo que tengamos los mismos términos de grado uno al lado del otro. Solo habrá un grado, un término. Eso será una vez x.
También solo habrá un término al cuadrado x, tendremos x veces x. Ahora se pone un poco más interesante. Tenemos que averiguar qué productos tendrían grado 3. Bueno, si multiplicamos este por negativo x al cubo dividido por 3 factorial, eso sería negativo x al cubo, dividido por 3 factorial. Pero también tendríamos un término de grado 3 si multiplicamos x al cuadrado dividido 2 factorial, x veces. Entonces eso sería más x al cubo, dividido entre 2 factoriales. Entonces, hay 2 grados 3 términos en esta serie de potencia. Ahora veamos si podemos determinar los productos para el grado 4 términos. Podríamos multiplicar x veces negativo x al cubo, dividido por 3 factorial, por lo que tendríamos menos x al cuarto dividido por 3 factorial. Y también podríamos multiplicar este grado 3 términos por la x. Entonces tendríamos más x para el cuarto dividido entre 3 factoriales. Ahora encontraremos los productos que tienen grado 5. Entonces podríamos multiplicar este grado 2 términos por este grado 3 términos. Tendríamos x negativo al quinto dividido por 2 factorial, 3 factorial. También podríamos multiplicar este por x por el quinto dividido por 5 factorial. Y creo que habrá un término más. Podemos multiplicar este grado 4 veces por este grado un término. Entonces tendríamos más x para el quinto, dividido por 4 factorial. Y podríamos pasar a los términos de grado 6, pero nos detendremos aquí. Avancemos y agrupemos los términos que tienen el mismo grado. Estos tienen grado 3, estos tienen grado 4 y estos tienen grado 5. Así que sigamos adelante y simplifiquemos esto. Tendremos c para la x. Sen x sería igual a x más x al cuadrado. Esto va a ser negativo x para el tercero sobre 6, más x para el tercero sobre 2. Y se simplificará a 1 3x al cubo, o x al cubo dividido entre 3. Ahora estos dos términos son opuestos, por lo que se cancelan. Y para combinar los términos de grado 5, tendría que multiplicar estos denominadores y luego obtener un denominador común. Y esto saldría a una x negativa a la quinta, todos mayores de 30. Y, por supuesto, esto continuaría indefinidamente. Pero vamos a seguir adelante y parar aquí. Si necesitáramos más términos, tendríamos que continuar con lo que estábamos haciendo aquí, tratando de encontrar los productos que tienen el mismo grado. Eso tendrá que hacerlo para este video. Echaremos un vistazo a un problema más en la segunda parte.